El poder puede corromper y en algunos casos conduce a abusos escandalosos. En este vídeo exploramos varias historias estremecedoras en las que personas con autoridad traicionaron sus funciones y explotaron sus cargos en beneficio propio. Desde funcionarios de prisiones a policías, estas oscuras historias de mala conducta le harán cuestionarse la integridad de aquellos a quienes se ha confiado la ley. Encarcelado un agente de Essonne por agresión sexual a su hijastra. En un espeluznante caso de abuso de autoridad, un policía de 43 años de Essonne, Francia, fue condenado a 7 años de prisión por agredir sexualmente a su hijastra. La víctima, que ahora tiene 23 años, contó con valentía su desgarradora historia, revelando años de abusos que comenzaron cuando ella tenía solo 8 o 9 años. El agente, que ocupaba un puesto de confianza y responsabilidad en la comunidad, se aprovechó repetidamente de la vulnerabilidad de su hijastra, a menudo aprovechando la ausencia de su madre para llevar a cabo sus atroces actos. La víctima describió cómo la obligaba a consumir alcohol y medicamentos, dejándola incapacitada e incapaz de resistirse a sus agresiones. A pesar de las abrumadoras pruebas presentadas por la fiscalía, sorprendentemente, el tribunal no llegó a condenar al agente por violación. Esta decisión ha provocado indignación y ha suscitado preocupación por la forma en que la justicia trata los casos de abusos sexuales, especialmente cuando el agresor ocupa una posición de poder. Los agentes de policía de Nueva York evitan la cárcel en un escándalo sexual. En el centro de Brooklyn, 2 exagentes de la policía de Nueva York, Eddie Martins y Richard Hall, fueron condenados a 5 años de libertad condicional por mantener relaciones sexuales con una mujer de 18 años en el interior de un furgón policial tras detenerla. Los agentes, asignados a Brooklyn South Narcotics, no informaron del arresto y liberaron a la mujer sin autorización. El incidente ocurrió el 15 de septiembre de 2017, durante una operación de compra y detención. Los agentes abandonaron su puesto sin permiso y dieron el alto a un vehículo en el que viajaban la mujer y 2 pasajeros varones. Al descubrir marihuana y pastillas de Klonopin, la detuvieron mientras dejaban en libertad a los demás. Según las pruebas, Martins y Hall mantuvieron relaciones sexuales con la mujer en la furgoneta antes de dejarla en libertad cerca de la comisaría 60 de Coney Island y devolverle las pastillas. Las pruebas de ADN vincularon a ambos agentes con la víctima y las imágenes de vigilancia confirmaron su salida de la furgoneta. Mientras los fiscales pedían penas de prisión, a Martins y Hall se les prometió libertad condicional a cambio de declararse culpables de soborno y mala conducta. El caso provocó indignación al retirarse los cargos de violación, alegando el tribunal incoherencias en las declaraciones de la víctima. A pesar de que los agentes lo negaron, el fiscal Eric González criticó su abuso de poder, lo que llevó a modificar la legislación neoyorquina, cerrando una laguna jurídica que permitía a los agentes alegar relaciones sexuales consentidas con los detenidos. Desde entonces, la víctima ha interpuesto una demanda civil por valor de $50 millones, mientras que su abogado denunció el resultado. La avergonzaron, la desprestigiaron. El caso ha intensificado los debates sobre la rendición de cuentas y la culpabilización de las víctimas en el sistema judicial. Guardia de prisiones encarcelado por mantener relaciones sexuales con una reclusa. Una funcionaria de prisiones británica, Linda de Sousa Abreu, fue condenada a 15 meses de cárcel tras admitir mala conducta en un cargo público por mantener relaciones sexuales con un recluso en la prisión de Wandsworth. Los hechos, ocurridos en junio, fueron filmados y difundidos ampliamente en las redes sociales, lo que provocó indignación y una investigación. En su comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Isleworth, la joven de 30 años de Fulham se declaró culpable de los cargos en julio. El juez Martin Edmunds Cassé señaló su reiterada mala conducta, afirmando que los actos no eran aislados e implicaban una participación entusiasta. Un compañero de prisión filmó uno de los encuentros, comentándolo en voz alta con comentarios como «Hemos hecho historia, y así es como vivimos». Otro incidente fue grabado inadvertidamente por la cámara corporal de Abreu, exponiendo aún más sus acciones. Los funcionarios de prisiones descubrieron las imágenes, lo que provocó su detención en el aeropuerto de Heathrow cuando intentaba huir a Madrid. Las repercusiones no se limitaron a su caso. El director de la prisión de Wandsworth, Andrew Davey, denunció que el personal femenino
femenino sufría cada vez más acoso por parte de las reclusas, lo que socavaba años de avances en la profesionalización del entorno penitenciario femenino. Un portavoz del servicio penitenciario subrayó que este tipo de conducta indebida es poco frecuente y que existen medidas sólidas para hacer frente a la corrupción. El abogado de Abreu, Rashid Menon Kassé, declaró que ella aceptaba la plena responsabilidad de sus actos. El caso puso de manifiesto los problemas sistémicos de las prisiones y subrayó la importancia de mantener normas éticas entre el personal para garantizar un entorno profesional y seguro para todos. Guardia de Hawái, detenido por mantener relaciones sexuales con reclusas. El exfuncionario de la Oficina de Prisiones, Bob Michael Rivera, de 45 años, de Kapolei, Hawái, fue arrestado en Oahu, acusado de abusar sexualmente de reclusas mientras se desempeñaba como funcionario correccional en el Centro Federal de Detención de Honolulu, de 2014 a 2018. Según documentos judiciales, Rivera supuestamente realizó actos sexuales con una reclusa, utilizando amenazas, y cometió conductas sexualmente abusivas con otras dos bajo su supervisión. Las acciones de este acusado se dirigieron a víctimas vulnerables y traicionaron la confianza depositada en los oficiales correccionales para garantizar un entorno seguro y humano, declaró la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, enfatizando el compromiso del Departamento de Justicia, DOJ, para erradicar la mala conducta sexual dentro de la BOP. El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. añadió: "Este caso refleja nuestra determinación de responsabilizar a quienes se aprovechan de su autoridad". La fiscal federal de Hawái, Claire E. Connors, subrayó la responsabilidad de los funcionarios de prisiones de garantizar la seguridad de los reclusos, afirmando que este procesamiento aborda las reiteradas violaciones de la ley por parte de Rivera. El inspector general Michael E. Horowitz reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia de investigar los abusos cometidos en la BOP. Rivera se enfrenta a 6 cargos de abuso sexual con amenazas, cada uno de los cuales puede conllevar cadena perpetua, y a 11 cargos de abuso sexual de un pupilo, con hasta 15 años por cargo si es declarado culpable. La oficina del inspector general del Departamento de Justicia, con la ayuda del FBI, está investigando el caso. Entre los fiscales se encuentran el consejero principal de litigios, Marco A. Palmieri, y la jefa adjunta, Jennifer A. Clark. Rivera se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Agente correccional de Huntington, James Wyden. Una noche, a última hora, April Just bajaba una bolsa de ropa sucia por las escaleras poco iluminadas de un centro penitenciario. Respondía a una llamada por el interfono del agente James Wyden, que le ordenaba presentarse en la lavandería. Abandonó su litera para no molestar a las demás mujeres y se dirigió al sótano. Wyden le había ofrecido acceso a una lavadora especial, reservada para las nuevas reclusas, como forma de ahorrar dinero. Agradecida por su amabilidad, entró en la pequeña habitación, pero lo que empezó como un simple favor, pronto tomó un giro espeluznante. Según Just, Wyden le recordó los favores que le había hecho antes y le dejó claro que ahora esperaba que se los devolviera. Afirma que le hizo insinuaciones explícitas, quebrantando la sensación de seguridad que ella creía tener. Su relato de aquella noche es un reflejo de la denuncia policial que presentó hace años y que dio lugar a la inculpación de Wyden, que negó todas las acusaciones. La historia de Just no es ni mucho menos un caso aislado. En todo Estados Unidos han aumentado las denuncias de conducta sexual inapropiada por parte del personal penitenciario, a menudo siguiendo un patrón preocupante. Las víctimas sufren represalias, mientras que los acusados se enfrentan a consecuencias mínimas. Las investigaciones revelan que muchas agresiones se producen en zonas aisladas, como lavanderías o espacios de trabajo, donde se atrae a los reclusos con el pretexto de asignarles tareas. Una investigación del Senado descubrió que en 2/3 de las prisiones federales de mujeres, el personal, incluidos guardias y capellanes, ha estado implicado en abusos. Sin embargo, los fallos sistémicos dejan a innumerables víctimas sin justicia, con sus historias enterradas tras los muros de la prisión. Exfuncionario de prisiones, acusado de conducta sexual indebida. Se ha dado a conocer una acusación escandalosa que revela cargos contra Keron 3 Lamar Kennon, de 22 años, antiguo funcionario de prisiones en FCI Tallahassee. Las acusaciones afirman que entre junio y agosto de 2023, Kennon participó en actos sexuales con un recluso bajo su supervisión, explotando su posición de autoridad dentro de la Oficina Federal de Prisiones. La fiscal general adjunta, Lisa
a Monaco, subrayó la gravedad de las acusaciones, destacando que tales acciones constituyen un grave abuso de poder y una traición a la confianza depositada en los funcionarios de prisiones. Del mismo modo, el fiscal federal Jason R. Cuddy insistió en que los abusos sexuales contra los reclusos son intolerables y prometió perseguir estos delitos con todo el peso de la ley. El inspector general Michael E. Horowitz reiteró el compromiso del Departamento de Justicia de investigar a fondo estos casos. La acusación sirve de recordatorio de los esfuerzos que se están realizando para exigir responsabilidades a las personas que han cometido faltas y garantizar justicia a las víctimas. Si es declarado culpable, Kennon se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. La investigación fue dirigida por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y el FBI, y los fiscales Meredith Steer y James McCain se encargaron del caso. Este incidente subraya la importancia de erradicar la corrupción en el seno de la Oficina Federal de Prisiones para restablecer la integridad y la seguridad del sistema. Agente de policía PC Luke Horner. En una inquietante historia de señales de alarma no percibidas, el comportamiento delictivo de un joven agente de policía ha hecho que una comunidad se cuestione su confianza en las fuerzas del orden. La historia de Luke Horner comenzó con señales de alarma preocupantes y terminó en tragedia. Desde los pasillos de la comisaría de Amersham, el agente de 24 años parecía estar al servicio de su comunidad. Sin embargo, bajo esa fachada surgía un patrón inquietante. En 2022, salieron a la luz acusaciones de que Horner había estado persiguiendo en Internet a una chica de 15 años, solicitándole repetidamente fotos inapropiadas. Esta señal de alarma, aunque denunciada, resonó en los pasillos, en gran medida vacíos, de la rendición de cuentas. Las señales de alarma se remontaban incluso más atrás. Durante su investigación inicial, las preguntas sobre una posible acusación de agresión sexual de 2016 y su inexplicable salida anticipada del ejército británico nunca se exploraron a fondo. A medida que avanzaba su carrera, la conducta de Horner levantó cejas, desde el mal manejo de pruebas hasta el uso indebido de pistolas eléctricas, pero estos incidentes no provocaron el escrutinio que merecían. La historia alcanzó su oscura culminación cuando Horner viajó a Rushden, Northamptonshire, donde cometió un grave delito contra una niña de 13 años, grabando el crimen en su propio teléfono. La justicia acabó por atraparlo en octubre, lo que le valió una condena de más de 6 años de prisión. La investigación de la Inspección de Su Majestad reveló 5 momentos críticos en los que la intervención podría haber cambiado el curso de esta historia, aunque llegaron a la conclusión de que el crimen final no se podía prever. El subcomisario jefe Ben Snuggs reconoció la gravedad de las acciones de Horner y subrayó que ese comportamiento no tiene cabida en la policía ni en la sociedad. Este abuso de poder es escandaloso, pero es esencial que pidamos cuentas a los responsables. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más actualizaciones sobre estas inquietantes historias. Mantente informado. Puedes hacer clic en los vídeos de la pantalla para ver más historias emocionantes.